Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1611. ¿Es este el valor de las 14 grandes potencias? ¿Esposo? ¿Por qué estás aquí? La notificación decía que me mató a alguien llamado Sombra. ¿Quién es ese bandido? Su Alteza Hu Tiao Xiaoe. Por fin lo he visto. Entiendo. Su Alteza Hu Tiao Xiaoe debe estar aquí para librar una batalla decisiva contra otros genios del mundo Blueprint. Aunque no sabemos por qué estamos aquí, lo ayudaremos. Su Alteza, Bu Bu. La primera esposa lo traicionó, diciendo que planea apuñalarlo por la espalda cuando esté gravemente herido y luego irse. Más de 200 personas llegaron al laberinto de Jade Blanco, algunas aún sin tener clara la situación. Al ver aparecer a Hu Tiao Xiaoe, inmediatamente comenzaron a lamentarse y algunos directamente comenzaron a jurar su lealtad. Esto enfureció instantáneamente a Hu Tiao Xiaoe. ¿Sois unos idiotas? ¿No sabéis cuál es la situación ahora mismo? Hu Tiao Xiaoe se puso de pie en el acto y reprendió con enojo a sus más de 200 antiguos subordinados. Su Alteza el Señor Sombra está aquí. ¿Quién se atreve a ser presuntuoso? Dense prisa y presenten sus respetos a Su Alteza el Señor Sombra. En el tiempo transcurrido, Hu Tiao Xiaoe ya había aceptado su eliminación. Aunque ni siquiera sabía cómo murió, la muerte era la muerte. Incluso su gran autoridad le había sido robada, y su talento de grado original le había sido arrebatado por el juego abandonado por Dios. En cuanto al personaje de Hu Tiao Xiaoe, era un poco despreciable, pero de hecho era capaz de dejarse llevar. Él aceptó directamente esta realidad y se consideró subordinado de Yin Feng. Cuando este grupo de subordinados apareció ante él, Hu Tiao Xiaoe, por supuesto, sabía que Lord Shadow los había eliminado y los había arrastrado a todos a este espacio. Inmediatamente adoptó la apariencia del lacayo de Yin Feng, regañando a estos subordinados ignorantes. Y al escuchar a Hu Tiao Xiaoe regañar, las más de 200 personas quedaron estupefactas. ¿Qué está sucediendo? Su Alteza Hu Tiao Xiaoe, el heredero de la gran autoridad, en realidad se refirió a otra persona como Su Alteza y le dijo que presentara rápidamente sus respetos. TSK, TSK, TSK. En ese momento, Osirio apareció en el cielo, soltando una risa TSK, TSK. Su jefe ya se ha rendido. ¿Por qué no se han rendido ustedes, pequeños punks? Lao Ao había aprendido recientemente el lenguaje de Dios antiguo, y aunque su lenguaje de Dios antiguo era un poco torpe, la otra parte ciertamente podía entenderlo. Así que, entre los más de 200 expertos de nivel maestro de salón que rodeaban a Hu Tiao Xiaoe, incluyendo a su tercera esposa, muchos se pusieron furiosos. ¿Pequeños gamberros? ¿De verdad se les llamaba pequeños gamberros? Este término, incluso en el lenguaje de los dioses antiguos, era bastante insultante. Si fuera en tiempos normales, cualquiera que se atreviera a hablarles así seguramente moriría sin un lugar de entierro, y probablemente tendría a todo su clan exterminado, e incluso a toda su civilización suprimida. Pero ahora, no se atrevieron a responder en absoluto. Después de todo, todos eran maestros de salón, no unos simplones. Al ver a su superior, Hu Tiao Xiaoe, arrodillarse, ¿cómo se atreverían a replicar? No solo no se atrevieron a responder. Entre ellos, los maestros del salón, más ingeniosos y astutos, al ver que el título sobre la cabeza de Osirio era en realidad la montura de Lord Shadow, inmediatamente se arrodillaron. Saludos, Su Alteza Lord Shadow, saludos, Lord Osirio. Algunos incluso cambiaron de expresión más rápido, dándose 2 bofetadas en el acto, con una sonrisa aduladora. Soy un pequeño punk. El señor Osirio, siendo un gran hombre, no le guardará rencor a un hombre pequeño. De ahora en adelante, este pequeño punk te servirá como un caballo y un buey. Uno debe saber que todos ellos eran los mejores expertos de nivel maestro de salón en un mundo Blueprint. Algunos incluso habían proliferado durante cientos de años. Sin embargo, ahora, cada uno de ellos era como un nieto. Al verlos obedientes, Osirio se sintió satisfecho y resopló, continuando, ¿sabes quién es mi jefe? Mi jefe, Lord Sombra, es. Una larga serie de presentaciones de grandes autoridades salieron a la luz nuevamente.
Este también era un procedimiento necesario antes de que estos sujetos fueran juzgados. Primero, hacerles saber la verdad, luego juzgarlos, lo que podría agravar su desesperación y otorgarles mayor poder divino. Límite superior. Osirio podría incluso provocar aún más a estos tipos. A partir de ahora, vuestras esposas, vuestras hijas, todo lo que tenéis, será posesión del Lord Sombra. Tan pronto como Osirio dijo esto, muchas personas en el campo se pusieron verdes. Especialmente Hu Tiao Xiao todas sus muchas esposas, ¿beneficiarían todas al señor Sombra? Pero la clave fue, a excepción de Hu Tiao Xiao quien personalmente vio a Infeng tomar su ojo secreto, los demás nunca habían visto la cara del señor Sombra. En una palabra, ni siquiera sabían contra quién perdieron ni cómo perdieron. ¿Es este el verdadero valor de poseer simultáneamente las 14 grandes autoridades del juicio, el hechizo, la calamidad, el caos, los huesos, el amor extremo, la falta de deseo, etc.? Hu Tiao Xiao con solo una gran autoridad, ya los había suprimido por completo. ¿Qué existencia tan aterradora sería la unificación de estas 14 grandes autoridades? Inmediatamente después, Osirio reveló la causa de la muerte de estos tipos. Cuando supieron que la primera esposa Kamisu había sido durante mucho tiempo la persona de Lord Sadou, inmediatamente estallaron en lágrimas de dolor. Resultó que cuando Kamisu les pidió que tomaran partido hace un momento, fue simplemente para distinguir facciones, y su maestro, Hu Tiao Xiao ya había muerto hacía mucho tiempo. Lo lamentaron profundamente. ¿Por qué no apoyaron a la primera esposa? Si lo hubieran hecho, no solo habrían sobrevivido, sino que también habrían obtenido mucho más poder que antes, y podrían haberse vuelto más fuertes con la ayuda de Lord Sadou. En cuanto a Hu Tiao Xiao su rostro también estaba pálido. Nunca esperó que fuera su primera esposa quien revelara su paradero. Esa era su primera esposa más confiable y amada. Pero ahora, ya era demasiado tarde. Mientras Osirio estaba entrenando a estos muchachos, dejándolos conmocionados y llenos de arrepentimiento, el juicio de Infeng descendió. Una gran cosecha. Infeng abrió su interfaz de autoridad y, después de enviar a estas más de 200 personas junto con Hu Tiao Xiao al juicio, el límite superior de poder divino proporcionado por su alta autoridad de juicio finalmente alcanzó los 50.000. Hay que saber que, como una de las grandes autoridades supremas, el límite superior del aumento y decaimiento del poder divino de la alta autoridad del juicio era mucho mayor que el de otras grandes autoridades. Poder aumentar en varios miles esta vez ya fue bastante bueno. La razón principal fue la gran contribución de Hu Tiao Xiao Debido a que este tipo intentó repetidamente espiar a la gran autoridad del heredero de los huesos, fue considerado irrespetuoso con Infeng. Además, él mismo era, después de todo, un heredero de la gran autoridad, y tras el juicio, le proporcionó a Infeng casi 3.000 puntos de poder divino básico, límite superior, lo cual ya era muy bueno. Y después de eso se hizo cargo de este grupo de personas. Solo quedaron 3 personas en el laberinto de Jade Blanco. Esos fueron los 3 venerables secretos de sangre del cielo supremo. Ver a Infeng lidiar con estas personas, y luego verlos a todos enviados a las áreas oscuras circundantes, atados con enredaderas y gritando uno por uno como In Xiaoyou. Estos 3 sintieron eso. A este, señor Sombra, no se le debe provocar de ninguna manera. Capítulo 1612. Sonrisa de muerte y Buda de piedra. Comienza la conquista. Inmediatamente, los otros 2, además de Blood Secret Venerable, comenzaron a adular. Cada uno reveló las situaciones de gran autoridad de sus respectivos templos. Resultó que la gran autoridad del rastreo y la gran autoridad del caos ya habían cambiado de propietarios varias veces. Actualmente, la gran autoridad de rastreo está en manos del heredero de la autoridad de la maldición, Sonrisa de Muerte. Este Sonrisa de Muerte también es un experto de nivel maestro de salón que ya posee 4 grandes autoridades. Hace 1000 años, Death Smile maldijo casualmente a Wei Chen y luego ascendió al cielo supremo. Han pasado 1000 años y se ha desarrollado también. En 1000 años, saqueó a 3 grandes autoridades. A nivel del cielo supremo, este ya es un récord bastante impresionante. En cuanto a la gran autoridad del caos, actualmente está en manos del heredero de la gran autoridad imperecedera. El heredero de la gran autoridad imperecedera, cuyo nombre en código es Buda de piedra, posee las grandes autoridades imperecederas, del caos y del guardián. También es uno de los expertos de nivel maestro del Salón del Cielo Supremo. Sin lugar a dudas,
Incluso poseer solo una gran autoridad convierte a uno en una existencia de primer nivel en el cielo supremo, ya que el cielo supremo es simplemente demasiado vasto y solo hay unos pocos cientos de grandes autoridades entre todos los jugadores. Una vez que uno posee más de una gran autoridad, ya se le considera una existencia de primer nivel. Sin embargo, en el cielo supremo, cuantas más grandes autoridades uno posee, más peligroso también se vuelve. Ya sea Sonrisa de Muerte o Buda de Piedra, Infeng no tiene forma de enfrentarse a ellos. Dado el poder de combate de los oponentes de este nivel, incluso si Infeng conociera sus coordenadas exactas, no podría eliminarlos mediante un bombardeo remoto. Porque los atributos del oponente, el poder de combate y el límite superior del poder divino serían más de un nivel más altos que los de Infeng. Infeng fue muy claro sobre esto. Si realmente pensaba que era invencible en el cielo supremo, entonces el día en que ascendiera al cielo supremo probablemente sería el día de la muerte de Infeng. Desafortunadamente, los dos individuos que estaban delante de él sabían muy poco sobre Sonrisa de Muerte y Buda de Piedra. Después de todo, los templos del rastreo y del caos a los que pertenecían no eran las grandes autoridades principales de los oponentes. Estos no se preocupaban demasiado por estos dos templos, tratando a sus miembros básicamente como simples herramientas. La información revelada era naturalmente extremadamente escasa. Olvídalo, no nos preocupemos por esto por ahora. Infeng negó con la cabeza e inmediatamente encarceló a Blood Secret Venerable y a los otros dos en una celda en la Tierra del Juicio. Esta celda fue construida por el propio Infeng usando las enredaderas de la Tierra del Juicio. Sin mencionar a estos tres, ni siquiera el propio Infeng pudo destruirlas ni escapar de la celda. Por ahora, Infeng no tenía más información que preguntar. Podría preguntarles más tarde si surgía algo. Pronto, Infeng regresó a la estrella principal de la Estrella Azul. Miró la semilla de conquista en su espacio de almacenamiento y rápidamente la plantó en la estrella principal de la Orden. Inmediatamente después, las flores de la conquista florecieron en esta área de la estrella principal de la Orden. Wang Ye Wei-yu encuentra a alguien que proteja este lugar y luego abre misiones de conquista. Infeng le envió un mensaje privado a Wang Ye Wei-yu. Según los registros de misiones del sistema, nuestro oficial puede otorgar recompensas adicionales por completar misiones de conquista. Esto es solo para un mundo plano. Habrá muchas más misiones de conquista para otros mundos planos más adelante, así que prepárense. Para conquistar otros mundos Blueprint, era necesario completar una serie de misiones de conquista complejas. Actualmente, Infeng podía eliminar fácilmente a 99 expertos de nivel maestro de salón de otros mundos planos, pero eso solo le permitió acceder a las misiones de conquista. Estas misiones posteriores fueron muy complejas y tediosas. Naturalmente, Infeng no podía realizar estas misiones él mismo. Podría simplemente delegarlos en otros jugadores. Vale la pena mencionar que cualquier otra civilización o incluso otros jugadores de Blueprint World que hayan obtenido un pase de civilización Blue Star podrían ayudar a Blue Star a completar esta serie de misiones de conquista. Lo que Infeng le ordenó a Wang Ye Wei-yu fue abrir las misiones de conquista a estas otras civilizaciones y otros jugadores del mundo que habían obtenido pases, para que las misiones pudieran completarse lo más rápido posible. Después de todo, Infeng pronto obtendría semillas de conquista de varias civilizaciones y plantaría flores de conquista. Si no hubiera suficiente gente, sería imposible completarlas rápidamente. Así, Wang Ye Wei-yu rápidamente difundió la noticia. Mientras tanto, Infeng comenzó a organizar otros Blueprint World. Actualmente, la semilla de conquista para el mundo secreto Mirador había sido traída de regreso, pero el objetivo de Infeng era aumentar el número de mundos planos capturados por Estrella Azul a 33 a la vez, para poder obtener directamente la autoridad de desafío para la gran autoridad del caos. Infeng llegó nuevamente al mundo secreto de las miradas. Mientras pasaba por el pasaje subterráneo, Infeng siempre sentía como si se hubiera convertido en una rata en una alcantarilla. Pero no había otra manera. Solo atravesando primero el mundo secreto de mirar y descubriendo dónde estaban los expertos de nivel maestro del salón de otros mundos, podría encontrar una forma de matar a los expertos de nivel maestro del salón del oponente. No es necesario matar a estos 99 expertos de nivel maestro de salón todos a la vez. Entonces, matarlos uno por uno también es una opción. Infeng pensó por un momento y decidió usar el poder de la muerte para lograr este objetivo. Si fuera el poder divino de Tianai, aunque el bombardeo remoto era conveniente y podía matar a una gran cantidad de expertos de nivel maestro de salón a la vez, requería consumir el poder divino de Tianai.
Esta energía era bastante importante para Infeng, su molienda y desarrollo de monstruos dependían del poder divino de Tianai. Entonces tenía que conservarlo ahora. Entonces los mataré uno por uno. Usaré el poder de la muerte. La definición de muerte del poder de la muerte podía modificar las condiciones de muerte de todas las formas de vida en el área objetivo. Los objetivos que entraran al área morirían si no cumplían las condiciones especificadas. Este era otro medio para que Infeng matara a distancia, además del poder divino Tianai. Pero el problema era que el rango de definición de muerte era demasiado pequeño. Si el rango se expandía, las condiciones para la definición de muerte se volverían muy estrictas, haciendo imposible definir la muerte incluso para los expertos de nivel maestro de salón. Cuanto más fácil sea definir la condición de muerte y mayor el rango, más poder divino se consumirá. Actualmente, para que Infeng matara a un experto de nivel maestro de salón a través de la definición de muerte, el alcance máximo que básicamente podía cumplir con las condiciones era solo del tamaño de un baño. Aunque matarlos uno por uno es un poco problemático, al menos salva el poder divino de Tianai. Infeng llegó por primera vez al mundo Blueprint donde se encontraba Masa He. Dado que la civilización de Masa He era una civilización berserker, Infeng llamaría a este mundo el mundo berserk. Primero, espió la tierra del orden del oponente. Entonces, comenzó a matar. Define esta área. Los jugadores con un valor de escudo que no supere los 43.000 puntos morirán. Infeng activó con calma el poder de la muerte, y esta condición de definición de muerte fue el resultado óptimo calculado por la alta autoridad omnisciente, que requiere el límite superior de poder divino más bajo para definir y matar al jugador objetivo. El experto de nivel maestro de salón al que apuntaba Infeng tenía un valor de escudo de 42.900, claramente no se había concentrado en acumular escudos, pero debido al equipo o las habilidades pasivas, tenía una pequeña cantidad de valor de escudo. Acababa de cumplir la condición de muerte definida por Infeng, y en medio de una niebla negra arremolinada, murió en el acto. Capítulo 1613. La jaula y el ratón blanco debajo de la ventana de observación. Por supuesto, antes de que Infeng usara el poder de la muerte para matar a un objetivo, primero usaría la autoridad del alma para verificar los recuerdos del oponente. Si el carácter de la persona no era un gran problema, entonces después de matar al objetivo, usaría la autoridad del alma para revivirlo a distancia. Si el carácter del oponente fuera problemático, sería asesinado directamente y llevado a la tierra del juicio. Hacer esto fue relativamente un desperdicio de divinidad. Pero ahora que la autoridad solar de Infeng había alcanzado la segunda etapa, podía absorber el 100% de la energía de las estrellas y convertirla en divinidad. Solo tomó 10 segundos para que la divinidad de Infeng se recuperara completamente a su máximo, sin siquiera consumir ninguna vida útil. Entonces, este pedacito de divinidad desperdiciada no fue nada para Infeng. Es una lástima, eres una persona de dos caras que actúa de una manera con sus amigos y de otra a sus espaldas, incluso causando la muerte de dos expertos de nivel maestro de salón que te consideraban un hermano. Venid a la tierra del juicio. El primer objetivo de Infeng claramente tenía un carácter pobre y perdió directamente la oportunidad de un combate de resurgimiento. Después de todo, Infeng odiaba más a los traidores. A continuación, el segundo objetivo. Según los cálculos de la alta autoridad omnisciente, Infeng primero verificó los recuerdos del oponente, luego activó el poder de la muerte, cambiando las condiciones de muerte en el área donde se encontraba el oponente. Definir. Los jugadores en esta área cuya velocidad máxima de movimiento no exceda 43,5 veces la velocidad del sonido morirán. Este jugador de salón maestro obviamente no se había centrado mucho en la velocidad de movimiento, o quizás no pudo aumentarla mucho, porque había transferido todas sus bonificaciones de velocidad de movimiento a bonificaciones de defensa y reducción de daño. Era un jugador de tipo tanque, como una tortuga, e incluso la autoridad menor que poseía era una autoridad menor guardiana. Por lo tanto, en comparación con sus otros atributos, la velocidad de movimiento se convirtió en su mayor debilidad. Frente al poder de la muerte de Infeng, la teoría del barril fue explotada hasta su extremo. El atributo relativamente más débil del oponente se convertiría en su punto débil. Al definir específicamente la muerte a través de este atributo, la divinidad podría salvarse al máximo, lo que permitiría a Infeng eliminar personas más rápido. El carácter de este tipo es bastante bueno. Cuando se desarrollaba la civilización de la reencarnación, él solía quedarse atrás para morir y proteger a sus compañeros. Infeng admiró enormemente al oponente y lo revivió directamente.
Una vez que el mundo Rampage se convirtiera en un mundo bajo el sistema Estrella Azul, este maestro del Salón Guardián sería inmediatamente elegible para solicitar un pase Estrella Azul. Y las acciones de Yin Feng fueron muy rápidas. O matar y revivir. O matar y enviar a la tierra del juicio. Si sumamos el tiempo para revisar la memoria del oponente, cada uno tardó aproximadamente medio minuto. En tan solo 2 horas, Yin Feng eliminó consecutivamente a un total de 99 expertos de nivel maestro de salón en el mundo Rampage. Él cosechó la semilla de la conquista del mundo del oponente. De hecho, después de matar a unos pocos, los expertos del nivel maestro del salón del mundo opuesto, incluido Masahi, ya se habían dado cuenta de que algo andaba mal, pero frente a esta situación, no tenían forma de lidiar con ello. El poder de la muerte de Yin Feng se activó por completo desde todo el mundo Blueprint, en silencio y sin previo aviso. Además de poder ver todos los movimientos del oponente desde la tierra secreta, para Yin Feng, el mundo plano del oponente era solo una jaula ligeramente más grande que atrapaba a todos dentro. Incluso los expertos de nivel maestro de salón eran como ratas de laboratorio ante Yin Feng. No es exagerado decir que Yin Feng, en el nivel Blueprint World, ahora puede hacer lo que quiera. Si Yin Feng fuera una persona malvada, todos los futuros mundos Blueprint serían un infierno. Sin embargo, si Yin Feng fuera inherentemente malvado, no habría podido obtener la alta autoridad del juicio y desarrollarse hasta su nivel actual. Masahi, soy Sombra, la heredera de la gran autoridad de los huesos. Administra bien tu mundo Blueprint. Más tarde, mi gente irá a su mundo para completar la misión de conquista. Al completar la serie de misiones, podrán unirse a nuestro sistema de civilización, y su mundo se convertirá en un mundo subordinado a nuestra civilización. Yin Feng usó la autoridad del alma para fijarse en Masahi y transmitirle su mensaje. Luego plantó la semilla de la conquista en la estrella principal de la orden, haciendo que florecieran las flores de la conquista. Yuan Jie, te molestaré para que hagas un viaje a este mundo. Encuentra a alguien llamada Masahi. Si no te escucha, suprímela. Yin Feng envió un mensaje privado a Yuan Jie. Principalmente, Masahi había borrado recuerdos relevantes y desconocía la identidad de Yin Feng. Si era un poco testaruda o quería verificarlo, la presencia de Yuan Jie sería suficiente. Con el poder de combate actual de Fairy Kait, una simple Masahi ya no era un oponente. Después de todo, los atributos de 4 dimensiones de Fairy Kait ya habían alcanzado alrededor de 20 millones cada uno, totalizando casi 100 millones, lo que era 7 u 8 veces los atributos de Masahi. Porque el juego de Dios abandonado es un juego de bola de nieve. Cuanto más altos sean los atributos, más fuerte será el poder de combate, más desafíos se pueden superar y, por lo tanto, más altos serán los atributos, formando un círculo virtuoso. Esta también fue la razón más importante por la que el poder de combate de Yin Feng aumentó tan rápidamente. Aunque Fairy Kait no era tan exagerada como Yin Feng, bajo el cultivo de Yin Feng, ella también había logrado un salto temprano en fuerza, y luego al desafiar a más autoridades menores, logró el efecto de atributos cada vez más altos. Con Yuan Jie liderando el camino, podría controlar fácilmente a todos en un mundo plano. No es exagerado decirlo. Ahora, Fairy Kait, incluso en una pelea directa 1 a 1 con el anterior heredero de la gran autoridad del secreto mirador, Hu Tiao Xiao-e, podría suprimirlo fácilmente, simplemente sería difícil matarlo. Sin mencionar el enfrentamiento con Masahi. Si el oponente quería verificar, entonces Yuan Jie la golpearía hasta someterla. Esto también facilitaría la gestión futura de Masahi, ya que después de que el mundo de Masahi se convierta en un subordinado de la Estrella Azul, su estatus definitivamente estará por debajo del de Yuan Jie y los demás. Si Masahi solo obedeciera a Yin Feng y no a Yuan Jie o Daxia, también sería perjudicial para la implementación de políticas futuras. Pronto, Fairy Kait obedeció la orden de Yin Feng, recogió una flor de conquista en la estrella principal de la orden y se dirigió al mundo Rampage de Masahi. Al mismo tiempo, Yin Feng comenzó a actuar en el próximo Blueprint World, el mundo del sacrificio de Red Mat. Anteriormente, Red Mat había cooperado con Yin Feng, haciendo que sus subordinados abandonaran el alcance del barco de luz del tiempo, lo que le permitió a Yin Feng usar la pequeña autoridad de alto nivel del saqueo de almas para controlarlos en secreto. Pero ahora, Yin Feng ya no necesitaba este método. Él vio directamente el mundo de Red Mat a través de la ventana de observación de la Tierra Secreta. Este mundo plano, tras la llegada de Red Mat al Cielo Supremo, se volvió algo caótico al principio, pero se estabilizó rápidamente bajo la dirección de los maestros de salón restantes. Cabe mencionar que Red Mat era un lobo solitario y no cultivó fuerzas propias.
Sin embargo, no importaba lo que hiciera Red Matt o qué órdenes emitiera en su mundo Blueprint, otros tenían que obedecer, por lo que no hacía mucha diferencia si había cultivado sus propias fuerzas o no. Capítulo 1614. Invasión completa. Entra en persona. Al igual que con Rampage World, In Feng comenzó rápidamente sus operaciones. El poder de la muerte y la autoridad del alma se utilizaron simultáneamente. Mientras eliminaba a los expertos de nivel maestro del salón, también podía eliminar algunos elementos corruptos del mundo opuesto. In Feng solo seleccionó a 99 maestros del salón, por lo que seguramente hubo otros villanos que no fueron elegidos. Pero un mundo debe tener tanto el bien como el mal, y In Feng no necesitaba erradicar por completo todo el mal. Es más, algunos de los maestros del salón resucitados más tarde por In Feng podrían no haber sido particularmente amables, era solo que sus visiones del mundo y valores eran más cercanos a los de In Feng, y al menos no traicionarían a los demás. Otras acciones contra los enemigos, ya fueran conflictos abiertos o luchas encubiertas, no eran consideradas malas por In Feng. In Feng se centró principalmente en aquellos que eran traidores, mataban inocentes sin motivo y eran tiránicos. Los expertos de nivel maestro de salón eran los máximos exponentes de cada mundo plano. Muchos de ellos, que aparentaban ser justos, disfrutaban en secreto acosando y abusando de otros jugadores en sus ciudades natales o en mundos civilizados hostiles. Estos matones que se aprovechaban de los débiles también eran el objetivo de In Feng. Después de otras casi 2 horas, los 99 maestros del Salón del Mundo del Sacrificio fueron eliminados por In Feng. Para la misión de conquista de este mundo, In Feng envió un mensaje privado al Hada Blanca Wei Chen, pidiéndole que liderara el equipo. Wei Chen era actualmente la líder del clan del Hada Blanca y también había sido cultivada por In Feng. Aunque seguía a Sombra 007, In Feng podía cambiar de identidad fácilmente para enviarle mensajes, como si tuviera un teléfono con doble SIM, lo que le permitía cambiar en cualquier momento. Los siguientes eran el mundo de la estrella verde de Qin Cao Su Tao y el mundo del plano del hombre más guapo. Este último fue llamado Focus World por In Feng, porque el hombre más guapo mismo poseía la gran autoridad del enfoque. In Feng planeó designar el mundo de la estrella verde, el mundo del enfoque y el mundo alborotado como mundos de nivel 1 bajo el sistema de la estrella azul después de conquistarlos, a la par con el mundo del sonido inmortal y el mundo de la espada celestial. Porque Masa Ji, Qin Cao Su Tao y el hombre más guapo eran todos sus subordinados directos. En cuanto al mundo del sacrificio, se estableció temporalmente como un mundo de nivel 2. Si Red Matt tenía un buen desempeño más adelante, este mundo ascendería a un mundo de nivel 1. Claro que a Red Matt, quien era un lobo solitario en el mundo del plano, tal vez ni siquiera le importara lo que le sucediera a su mundo del plano. Además, el mundo donde residía Hu Tiao Xiaoe también fue planeado por In Feng para ser un mundo de nivel 2. Después de todo, no había individuos de gran importancia para In Feng en este mundo. El mundo Imperio Galáctico es ahora un mundo subsidiario de la civilización gris plateada. In Feng observó y descubrió que la civilización gris plateada lo gestionaba muy bien. La orden del Imperio Galáctico no era caótica y no necesitaba ofrecer recursos a la civilización gris plateada. Además, las potencias Zerg de la civilización gris plateada promovían continuamente el poder de Sombra en este mundo, haciendo que la mayoría de los jugadores fueran conscientes de la existencia de Sombra. Esta reina de alas plateadas de la civilización gris plateada, Dramois, es bastante hábil en el manejo de las cosas, ¿no es así? In Feng sonrió y abandonó temporalmente el mundo Imperio Galáctico en paz. Su mirada se dirigió a los 9 mundos planos que una vez habían sido conquistados por la civilización de la espada celestial. No había nada especial que decir sobre estos 9 mundos planos, fueron designados inmediatamente como mundos de nivel 3. Después de todo, habían sido conquistados por la civilización de la espada celestial, y en poco tiempo, estaban a punto de ser conquistados por la civilización de la estrella azul. Afortunadamente, estas civilizaciones tenían mucha experiencia. Habiendo sido conquistados y sometidos por la Santa de la Espada Aidia 11, conocían las implicaciones de las misiones de conquista. Así, cuando In Feng eliminó a sus 99 maestros de salón y plantó la semilla de la conquista, estas civilizaciones se mostraron extremadamente cooperativas. Aunque In Feng los puso en último lugar, el progreso de las misiones de la serie de conquista no fue de ninguna manera lento. Después de aproximadamente un día, la estrella principal de la orden, correspondiente a la estrella azul, ya estaba cubierta de semillas de conquista. Todas las élites de In Feng estaban ocupadas llevando a cabo misiones de conquista en todos los mundos planos.
Cuando estas misiones de conquista se completen por completo, el sistema estelar azul tendrá más de 33 mundos subsidiarios. En ese momento veremos en qué consiste el desafío de la gran autoridad del caos. Completar las misiones de la serie de conquista requiere tiempo. Y Yin Feng no perdió el tiempo que siguió. Su mirada volvió una vez más al mundo plano donde residía el heredero de la gran autoridad de la trascendencia, Puño Infinito. Este mundo Blueprint era un mundo Blueprint próspero. Puño Infinito fue el heredero de gran autoridad más justo que Yin Feng haya conocido, sin lugar a dudas. Otros, como 3000 Immortal Sounds y Idea Qian, aunque no eran malos, no eran héroes extremadamente justos. Sin embargo, las acciones y el comportamiento de Infinite Fist eran justos hasta el extremo. Podría ser que hacer cosas justas lo haga más fuerte. Yin Feng estaba empezando a preguntarse. Después de todo, la otra parte era un heredero de gran autoridad, y actualmente, Yin Feng no podía adquirir silenciosamente sus atributos de habilidad a través de la ventana de observación de la Tierra Secreta. Originalmente, Yin Feng quería observar más y solo actuar después de tener una comprensión completa de Infinite Fist. Pero ahora, Yin Feng había aprendido que podía comenzar a invadir y conquistar el mundo enemigo simplemente eliminando a 99 maestros del salón de ese mundo. Entonces, ¿por qué dudar? Incorporaría directamente el mundo plano de la otra parte al ámbito de conquista. Además, Yin Feng podría usar directamente la semilla de conquista para viajar al mundo plano de la otra parte en su verdadera forma. Esto fue realmente una invasión completa. Y así, autoridad del alma. Poder de la muerte. Estas dos grandes autoridades entraron en acción una vez más. Tras la muerte de solo 4 o 5, los jugadores del mundo de la trascendencia ya habían reaccionado, preguntándose por qué los maestros de salón morían misteriosamente uno tras otro. Después de todo, muchos de estos expertos de nivel maestro de salón figuraban en varias clasificaciones. La repentina desaparición de sus nombres en clave de los rankings naturalmente atrajo la atención de muchos jugadores. Esto incluía Infinite Fist. Este anciano calvo y con aspecto de goma se dio cuenta rápidamente de la situación, y entonces sus más de 10 clones parecieron serios. Comenzó a investigar, pero no pudo encontrar ninguna información útil. Porque las eliminaciones de Yin Feng con el poder de la muerte no tenían ninguna advertencia, y el objetivo podía ser asesinado sin importar dónde estuviera. Bajo los métodos de Yin Feng, Infinite Fist, originalmente aclamado como el protector del mundo, pronto se desesperó al darse cuenta de que no tenía forma de lidiar con este inexplicable y misterioso asesinato. Algunos maestros del salón, después de ser asesinados, resucitarían inexplicablemente. Otros maestros del salón murieron permanentemente. ¿Qué está pasando exactamente? En este mundo de nivel 2 de la era de la evolución, casi la mitad de los jugadores no tenían forma humana. Naturalmente, entre los cientos de maestros de salón, un número considerable tampoco tenía forma humana. Pero Yin Feng, naturalmente, trataba a todos por igual. Mientras eliminaba constantemente los maestros de salón del mundo enemigo, Yin Feng también vigilaba constantemente cada rincón de ese mundo, impidiendo que Puño Infinito intentara absorber la arena estelar de la Fuente Divina y escapar al cielo supremo durante este periodo. Sin embargo, era evidente que este hombre era muy responsable de su ciudad natal. Incluso ante una amenaza tan misteriosa, no tenía intención de huir solo. Justo cuando el pánico se extendió por todo el mundo, e incluso Infinite Fist, cayó en una solemnidad sin precedentes. Yin Feng ya había eliminado a los 99 maestros del salón. La semilla de la conquista fue plantada. Cuando la semilla de la conquista floreció, Yin Feng partió personalmente. Él aplastó la semilla de la conquista y entró personalmente al mundo Blueprint donde residía Infinite Fist. Capítulo 1615. ¿No es esto demasiado justo? Solo un duelo. Era de la evolución, número 000002, del mundo. Este fue el segundo mundo Blueprint más antiguo en el juego God Forsaken, el más cercano a la era original y la era de los viejos días. Muchos jugadores de varias civilizaciones incluso experimentaron la misma era que los dioses antiguos, aunque para los dioses antiguos en ese entonces, estos jugadores eran tan insignificantes como microorganismos, sin siquiera contar como hormigas o insectos. Pero, pase lo que pase, al menos venían de la era de los dioses antiguos. Su especulación sobre la esencia del juego God Forsaken les dio inherentemente una mayor ventaja que los jugadores de cualquier otro mundo Blueprint. Esta ventaja les permitió obtener más información y datos durante el juego, tomando así mejores juicios y elecciones en ocasiones.
Por ejemplo, si comprendieran las personalidades de ciertos dioses antiguos, podrían realizar ajustes específicos durante un desafío de gran autoridad para aumentar su tasa de éxito. Si bien el impacto no fue enorme, aún así tuvo cierto efecto, aunque, por supuesto, solo fue útil para jugadores que ya podían alcanzar cierta altura. En este momento, Yin Feng eliminó la flor de la conquista y a través de los mecanismos del juego de Dios abandonado, cruzó mundos planos para llegar personalmente a este mundo. Después de cruzar mundos, apareció sobre la estrella principal de la Orden, que era una estrella blanca brillante, con una temperatura más alta que otras estrellas principales de la Orden. Esto también planteó mayores exigencias a los jugadores que querían moverse libremente en el espacio exterior de la estrella. Al menos en términos de defensa, necesitarían ser varias veces más resistentes que los jugadores de otros mundos para moverse libremente fuera de la estrella. ¿Están todos aquí? La percepción de sombras original de Yin Feng se extendió, y pronto descubrió que debido a que 99 expertos de nivel maestro del salón fueron asesinados inexplicablemente en su sesión, Infinite Fist ya había reunido a los otros expertos de nivel maestro del salón, quienes estaban todos reunidos en una ciudad de alto nivel. Esta ciudad se llamaba Ciudad de la Justicia, y casi 200 expertos de nivel maestro del salón ya se habían reunido en su plaza más grande. Con una gran cantidad de expertos de nivel maestro del salón muertos, los otros maestros del salón habían estado asustados durante mucho tiempo y se reunieron de inmediato cuando Puño Infinito emitió la invocación por primera vez. Entre ellos se encontraban algunos expertos de nivel maestro de salón que habían sido asesinados por Yin Feng y luego resucitados. Cuando se les preguntó quién los había matado, todos dijeron que era un jugador llamado Shadow, pero ninguno de ellos sabía la identidad de Shadow. En este mundo plano, de hecho había jugadores con el nombre clave Sombra, pero claramente no eran seres que pudieran matar fácilmente a esos expertos de nivel maestro del salón. Sin embargo, su Sombra era simplemente una traducción del mismo nombre. En realidad, era muy diferente de los dos caracteres de sombra en el idioma xia. La otra parte había activado la traducción automática, así que lo que vieron fue solo la traducción del significado de sombra. Se debe saber que sombra es una palabra bastante común, por lo que el número de jugadores sombra en todo este mundo Blueprint era de al menos 80 millones, si no 100 millones. El punto más crucial era que el sufijo de esta sombra era civilización de la estrella azul, una civilización de la que nunca habían oído hablar. Aunque en el juego God Forsaken, al cruzar mundos Blueprint, el sufijo del nombre en clave de la otra parte debería ser el número del mundo Blueprint, este era el caso cuando se usaba una nave de luz del tiempo. En realidad, la mayoría de los jugadores ni siquiera sabían que existían muchos otros mundos fuera de su propia orden. Entonces, en la situación de Yin Feng, al cruzar mundos para matar a un objetivo, la notificación del sistema que recibía el objetivo solo podía ser el nombre clave sombra, más el sufijo del nombre de la civilización estrella azul. Sombra. Sé que estás mirando. En ese momento, Infinite Fist, el anciano de goma calvo que lideraba el grupo, miró tranquilamente a su alrededor. Ahora les informo que mi verdadero cuerpo principal se encuentra en la gran autoridad de la trascendencia, y no está en este espacio. Si eres un heredero de la gran autoridad y deseas derrotarme y apoderarte de la gran autoridad de la trascendencia, puedes aparecer ahora. Tendremos un duelo privado. Mientras puedas ganar, estoy dispuesto a morir a tu mano voluntariamente, pero con la condición de que aceptes mis términos y firmes un contrato grabado en piedra. Las palabras de este tipo fueron bastante directas, pero también un poco evasivas. Yin Feng supuso que podría estar relacionado con la situación de Blueprint World, por lo que no pudo revelarse abiertamente a otros jugadores en general. Al escuchar las palabras de la otra parte, Yin Feng también sintió un poco de dolor de cabeza. El cuerpo de este tipo podía dividirse en quién sabe cuántas partes. Si una parte permaneciera siempre en el espacio exclusivo de la gran autoridad en la gran autoridad de la trascendencia, sería casi imposible matarlo. Aunque la fase del concurso de la gran autoridad impedía la entrada a espacios exclusivos, este tipo ya estaba dentro, e incluso contaba con métodos especiales para asegurarse de que no lo obligaran a salir. Sin embargo, este tipo estaba realmente dispuesto a batirse en duelo, y mientras Yin Feng ganara, moriría voluntariamente a manos de Yin Feng. ¿No es eso un poco demasiado justo? Yin Feng suspiró. Él eligió activamente agregar a la otra parte a su lista de amigos. Claramente, las condiciones de Infinite Fist no podían ser declaradas públicamente, solo discutidas en privado. Después de que Yin Feng lo agregó como amigo, Infinite Fist aceptó de inmediato. Luego le envió un mensaje a Yin Feng: Sombra,
sé que vienes de otro mundo plano. Acabas de matar a 99 de nuestros maestros de salón, obteniendo la calificación para venir a nuestro mundo. Evidentemente, este tipo tenía bastante información relevante. Al menos sabía que después de que 99 maestros del salón fueran asesinados, su mundo plano sería invadido. Este tipo de información probablemente era una noticia de nicho que el enviado del Salón de la Trascendencia del Cielo Supremo había mencionado cuando lo vio en la nave de luz del tiempo, pero él lo había recordado. Originalmente, tales noticias eran consideradas generalmente como una rareza poco común, con una probabilidad extremadamente baja de ocurrir, pero inesperadamente, realmente se encontró con ella. Todo esto fue por culpa de Sombra, esta aterradora existencia que ni siquiera Puño Infinito pudo detectar. En realidad, lo que Infinite Fist había escuchado era que si 99 maestros del salón eran asesinados en el antiguo campo de batalla, su mundo plano sería invadido. Pero ahora, Sadou había matado directamente a los maestros del salón que todavía estaban en su mundo plano. Sentado en casa, de repente muerto. ¿Qué tipo de habilidad era esta? Infinite Fist no lo sabía, pero quería proteger su tierra natal, su mundo. Como su mundo no había tenido una puerta del tiempo-espacio abierta recientemente, no había ido al antiguo campo de batalla, y por lo tanto no había recibido información reciente sobre Sombra, o Sombra 007. Pero él supuso agudamente que la otra parte era definitivamente un heredero de gran autoridad, de lo contrario, sería imposible poseer un poder de combate tan aterrador. Entonces, el objetivo de la otra parte era muy claro. Era el Puño Infinito. Más precisamente, fue la gran autoridad de la trascendencia sobre él. Entonces, después de reunir a todos los maestros del salón, y descubrir que no habían muerto más maestros del salón, esto confirmó aún más la información que había escuchado una vez. Puso sus cartas sobre la mesa. De todos modos, no podía detectar dónde estaba la otra parte, o incluso si la otra parte había venido a su mundo, pero como la otra parte podía matar a expertos de nivel maestro del salón, ciertamente podía observar la situación de este mundo. Como era de esperar, después de poner sus cartas sobre la mesa y gritar, Sadou de Blue Star Sebelesaschen, lo agregó como amigo. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1616. ¡Qué gran talento! Tenemos que conseguirlo. Entonces, Sombra. El mensaje privado de Infinite Fist continuaba, tú y yo nos enfrentaremos. Si pierdes, abandonarás nuestro mundo. Si ganas, estoy dispuesto a morir voluntariamente, pero debes firmar un contrato de tabla de piedra. Independientemente del resultado de esta batalla, no volverás a atacar a nadie en nuestro mundo, ni permitirás que ningún jugador con una relación íntima contigo ataque a nadie en nuestro mundo. Quien viole el contrato, ya seamos nosotros o tú, se enfrentará a la muerte y la aniquilación del alma. El contrato de la tabla de piedra provino de la autoridad menor del contrato. In Feng poseía actualmente la autoridad contractual menor, lo que le permitía firmar contratos con personas en cualquier momento. Una vez firmado, incluso un heredero de la gran autoridad debía acatarlo, o de lo contrario sería castigado por la fuerza de las reglas del contrato. Incluso un contrato establecido por una autoridad contractual menor, una vez formado, podría movilizar el poder de la gran autoridad contractual, desencadenando un castigo absoluto. El contrato de la tabla de piedra era esencialmente un contrato dentro del juego God Forsaken. Muchas misiones y encargos entre jugadores se completaban firmando contratos de la tabla de piedra, de lo contrario, sería difícil confiar en la credibilidad de otros jugadores. En ese momento, ante la propuesta de mensaje privado de Infinite Fist, In Feng sonrió levemente. La idea de este tipo era realmente bastante buena. Independientemente del resultado de la batalla, In Feng no podría atacar a nadie en su mundo, ni permitiría que ningún jugador con una relación íntima con In Feng atacara a nadie en su mundo. En otras palabras, la otra parte quería maximizar la seguridad de su Blueprint World, asegurándose de que no fuera amenazado por In Feng y sus subordinados. Este tipo es bastante vigilante. In Feng pensó para sí mismo. El contrato de la otra parte incluso incluía jugadores con una relación íntima con In Feng, sintiendo claramente que los jugadores cultivados personalmente por In Feng también podrían poseer un poder de combate capaz de aplastar a los jugadores de su mundo.
Si realmente se firmara un contrato bajo estas condiciones, sería realmente muy difícil para Infeng invadir efectivamente este mundo. Después de todo, cualquiera a quien Infeng le hubiera dado cosas o hubiera ayudado a cultivar el poder de combate tendría una relación íntima con él. Y si no tuvieran una relación íntima con él, su poder de combate no sería tan monstruoso. Incluso si invadieran, los jugadores de este mundo aún tendrían la capacidad de resistir. Sin embargo, este puño infinito no había considerado una situación. Es decir, el mundo plano donde residía Infeng había alcanzado el nivel de sublimación más alto, y los talentos de todos los jugadores aumentarían automáticamente en varios niveles. Una vez que se desarrolle el nuevo grupo de jugadores, cualquier equipo de jugadores al azar probablemente podría arrasar en todo este mundo Blueprint. Por supuesto, Infeng no le recordaría este punto a la otra parte. Lo más importante es que Infeng no tenía la intención de firmar el contrato de la tableta de piedra como sugirió la otra parte. Porque, una vez firmado este contrato, la fuerza vinculante sobre Infeng sería demasiado grande. Si accidentalmente matara a un jugador del otro mundo, ¿sufriría la muerte completa y la aniquilación del alma? Incluso si sus subordinados atacaran accidentalmente a un jugador del otro mundo, ¿también sufriría la muerte y la aniquilación del alma? Infeng no podría aceptar un tratado tan escandaloso y desigual. Por supuesto, en el juego God Forsaken, para los contratos de tableta de piedra con consecuencias y castigos tan severos, el sistema recordaba repetidamente a los jugadores, requiriéndoles que confirmaran varias veces, y algunos incluso tenían un periodo de enfriamiento para la firma del contrato para evitar fraudes y firmas accidentales. Además, para castigos lo suficientemente severos como para causar la muerte completa, el contenido del contrato también debía alcanzar un nivel correspondiente. Por ejemplo, ahora, Puño Infinito usó su propia vida como condición, incluso involucrando la vida y la muerte de un heredero de la gran autoridad. Por lo tanto, el nivel de castigo de este contrato podría alcanzar naturalmente el nivel más alto, la muerte completa. La mayoría de los contratos de tableta de piedra con los que se encontraban los jugadores eran contratos de tableta de piedra comunes y corrientes con una duración como condición de compensación. Si un contrato de tabla de piedra requiriera vida como condición, sería un contrato de tabla de piedra de alto nivel que consumiría mucha vida y divinidad para crearse. Por supuesto, la menor autoridad contractual que poseía Infeng podía crear tales contratos. Pero esa no era la clave. La clave fue que Infeng nunca aceptaría ni aceptaría la propuesta de la otra parte. Sin embargo, afortunadamente, dado que la otra parte estaba dispuesta a negociar, Infeng también estaba dispuesto a aceptar las negociaciones. Después de todo, si la otra parte realmente tenía un cuerpo clon en el espacio exclusivo de la gran autoridad, Infeng no podría hacerle nada. La única forma de obtener la gran autoridad de la trascendencia de la otra parte era mediante la negociación. Normalmente, el espacio exclusivo de una gran autoridad no significaba invencibilidad completa. Tomemos como ejemplo a Infeng. Podía entrar y salir libremente del espacio exclusivo de la gran autoridad en tiempos normales. Dentro del espacio de la gran autoridad, era invencible para el mundo exterior. Pero en realidad, había un punto de anclaje espacial, en el lugar donde entró al espacio exclusivo de la gran autoridad. Cuando este punto de anclaje era atacado por alguien, o influenciado por energía por encima de cierta intensidad, el sistema de juego God Forsaken detectaba: ¿existe el jugador, sombra, en el mundo exterior? De lo contrario, Infeng se vería obligado a abandonar el espacio exclusivo de la gran autoridad. Este proceso de detección se debió a la naturaleza especial del espacio exclusivo de la gran autoridad. Incluso el sistema del juego God Forsaken no tenía derecho a detectar la situación dentro del espacio exclusivo de la gran autoridad, por lo que solo podía detectar el mundo exterior. Anteriormente, cada vez que Infeng ingresaba al espacio exclusivo de la gran autoridad, siempre era en condiciones muy seguras, por lo que no había prestado atención a este punto. Pero la situación de Infinite Fist es bastante especial. Incluso si su punto de anclaje espacial se ve afectado, puede enviar directamente un clon para estabilizar el punto de anclaje espacial, mientras su cuerpo principal permanece dentro del espacio. El talento de esta antigua raza de goma realmente tiene algo especial. Los clones de Infinite Fist eran diferentes de los clones de sombra de Infeng. Los clones del otro partido en realidad eran considerados su cuerpo principal. Entonces, siempre que un clon saliera del espacio exclusivo, el punto de anclaje espacial podría estabilizarse, a menos que no tuviera clones afuera en absoluto. Pero si no hubiera clones afuera, su cuerpo principal aún podría crear clones y salir del espacio exclusivo. Si Infeng atacara por la fuerza a la otra parte,
incluso si supiera la ubicación exacta del punto de anclaje espacial donde la otra parte ingresó al espacio exclusivo, todo lo que podría hacer sería matar continuamente a los clones de la otra parte. Este talento racial de clonación es realmente bueno, debo tenerlo en mis manos. Por coincidencia, la orden del ojo de cirugía también puede elevarse aún más. Los labios de Infeng se curvaron en una leve sonrisa. Frente a Infinite Fist, quien propuso firmar un contrato, Infeng tenía otras ideas. Siempre que cancele la activación de la función daño estructural al matar a la otra parte, luego de matar completamente a la otra parte y llevarlo a la tierra del juicio, Infeng podría revivir a la otra parte. Aunque al revivir, la gran autoridad y el talento de grado original de la otra parte desaparecerían, su talento racial aún existiría. La idea de Infeng era adquirir el talento racial del hombre de goma de la otra parte, tal como saqueó el talento racial de la raza del dios Agua en aquel entonces. Aunque tomaré tu gran autoridad, aún vivirás. Para ti esta ya es la mejor opción. Además, si la otra parte quería proteger su mundo plano, Infeng aún podía dejarle este mundo plano para que lo administrara, ¿no? Siempre que se firmara un contrato que le hiciera creer a la otra parte que Infeng lo haría, lo haría. Capítulo 1617. La fuerza de Sadou probablemente no sea inferior a la mía. Pronto, Infeng le envió a Infinite Fist otro mensaje privado, proponiendo una nueva sugerencia. Después de ver esta sugerencia, Infinite Fist del otro lado quedó completamente sorprendido. ¿Qué? ¿Aceptar una batalla decisiva conmigo? Si pierdo, tendré que suicidarme voluntariamente, renunciando a la gran autoridad de la trascendencia, pero luego podré resucitar. Una gran autoridad solo puede cambiar de manos después de la muerte completa. Si estoy completamente muerto, ¿cómo puedo resucitar? ¿Y está dispuesto a dejarme seguir gestionando nuestro mundo después de resucitarme? Cualquier decisión publicada por Sombra y Estrella Azul que afecte a nuestro mundo, tengo derecho a veto sobre las partes que afectan a nuestro mundo. Esto no parecía tener problemas. Pero en realidad, Infeng tenía algo en mente. La autoridad dada a la otra parte se limitó a las decisiones publicadas por Sombra y Estrella Azul, pero no dijo que podía vetar las decisiones tomadas por Sombra 007. Si hubiera algo realmente necesario, Infeng podría simplemente cambiar a Sombra 007. Después de todo, el sufijo de identidad de Sadou 007 era Joulan Sebelesaschen, no Blue Star Sebelesaschen, omitiendo por completo dicho contrato. Por supuesto, para evitar futuros problemas por este contrato, Infeng no podía hacer que las consecuencias de incumplir el contrato fueran demasiado severas, como la muerte completa o similares. Para Infeng, esta gran autoridad de la trascendencia era, como mucho, su 15ª gran autoridad. Naturalmente, Infeng no estaría dispuesto a correr ningún riesgo por esta gran autoridad. Entonces, el castigo que Infeng estableció para este contrato fue simplemente no poder ganar puntos de experiencia durante 300 años. Este castigo también suena muy severo, pero este castigo es para Sadou. ¿Qué tiene que ver con mi Sadou 007? En cuanto al castigo por incumplir una autoridad menor del contrato, incluso si un jugador usa métodos de hechicería o simulación para disfrazarse de otros jugadores, no puede escapar de ello, ya que esencialmente sigue siendo el mismo, restringido por reglas en el nivel subyacente de God Forsaken Game. Pero las identidades de Infeng como Sombra y Sombra 007 son identidades completamente separadas en el nivel del juego God Forsaken. Y este castigo, a los ojos de Infinite Fist, ya era bastante severo. Al recibir el contenido del contrato de Infeng, la expresión del anciano calvo de goma inmediatamente se volvió solemne. Aunque no fue una completa dispersión de muerte y almas por romper el contrato, no poder ganar puntos de experiencia durante 100 años tendría un gran impacto en ambos lados. ¿Por qué Puño Infinito no había ido al cielo supremo? De hecho, su poder de combate ya era suficiente, pero la razón por la que no había ido era que quería acumular más puntos de experiencia y avanzar en su profesión unas cuantas veces más durante la etapa Blueprint World. De esa manera, tendría mucha más confianza al ascender al cielo supremo. Si no pudiera adquirir experiencia durante 300 años, eso equivaldría a desperdiciar 300 años. Porque quedarse en el mundo Blueprint sería inútil, y al mismo tiempo, no se atrevería a ir al cielo supremo. Por lo tanto, a los ojos de Infinite Fist, el contenido del contrato de Infeng aún mostraba una sinceridad considerable. Pero si supiera que Infeng tenía otra identidad, probablemente estaría maldiciendo. En cualquier caso, ambas partes fueron de ida y vuelta, y el contenido del contrato se finalizó rápidamente. Entonces,
In Feng arrojó un contrato de tableta de piedra de alto grado en la gran altitud de la ciudad del oponente. Lo había hecho anteriormente utilizando la autoridad menor del contrato, listo para usarse en cualquier momento. El clon antiguo de goma de Infinite Fist vio esto y simplemente extendió su mano. Su brazo de goma se estiró instantáneamente como una bala de cañón, agarrando el contrato de la tableta de piedra en la gran altitud y tirando de él hacia atrás. Cuando se firmó el contrato, la noticia de que Infinite Fist se enfrentaría a Shadow se extendió rápidamente por toda Orderland. ¡Oh, Dios mío! Escuché que Lord Infinite se enfrentará a Shadow con casi todo su poder. ¡Qué terrorífico! ¿Cuán fuerte será Lord Infinite en su máximo esplendor? Normalmente, una milésima parte de su poder de combate es suficiente para aplastarnos fácilmente. Ahora que está yendo con todo, Sombra está en peligro. Para atreverse a desafiar a Lord Infinite en su estado máximo, la fuerza de esta sombra probablemente no sea inferior a la mía. Amigo, ¿por qué no dices algo que todo el mundo no sepa ya? ¡Cielos! Nos estamos comportando de forma extraña aquí, ¿no? Y con la firma del contrato, In Feng también apareció en su verdadera forma en la tierra de la orden del oponente. En la gran altitud de esa ciudad, las alas blancas y negras de In Feng se extendieron detrás de él, su cuerpo envuelto en una niebla negra de muerte y corrientes de luz de libertad parpadeando dentro y fuera de la vista, se mantuvo en lo alto como un dios, lleno de un aura de destrucción. Civilización Estrella Azul, nivel 100, profesión, sombra. Cuando apareció la información aérea de In Feng, las diversas formas de jugadores en la ciudad de abajo se emocionaron. De la información que acababa de difundirse, se enteraron de que, esta sombra también era un heredero de gran autoridad. La mayoría de ellos no sabían sobre el mundo Blueprint, por lo que se anunció públicamente fue simplemente que, Shadow, era un heredero de gran autoridad oculto que ahora había desafiado a Infinite Fist. En cuanto a los expertos de nivel maestro del salón, sus expresiones eran increíblemente solemnes. Sabían sobre el mundo Blueprint, y también sabían que In Feng en realidad había venido de otro mundo Blueprint. Pero, ¿cómo exactamente llegó esta persona aquí? Además, algunos de estos expertos de nivel maestro de salón incluso habían sido asesinados por In Feng, solo para ser resucitados inexplicablemente. Solo escucharon la notificación del sistema de que fueron asesinados por Sombra, pero ni siquiera sabían cómo murieron. Para matarnos de forma tan autoritaria, probablemente ni siquiera Lord Infinite podría hacerlo. Eso no es necesariamente cierto. Después de todo, Lord Infinite no ha aparecido en su estado máximo durante mucho tiempo. Exactamente, las últimas apariciones de Lord Infinite han sido con una milésima de su fuerza, y aún así nos apaleó. Si su fuerza se multiplica por 1000, ¿no sería fácil matarnos? Esta será una gran batalla muy igualada. Innumerables personas esperaban, innumerables personas miraron hacia arriba, innumerables personas estaban emocionadas. Sus corazones latían extremadamente rápido. Una batalla entre los herederos de la gran autoridad. Nunca habían visto ni oído hablar de uno en sus vidas. ¿Qué clase de gran espectáculo sería ese? Podrían deleitarse la vista. Inmediatamente después, In Feng sintió que los clones de Infinite Fist, ubicados en toda la tierra de la Orden, comenzaron a regresar uno tras otro. El talento racial del antiguo de goma permitió que el poder de combate de Infinite Fist aumentara continuamente a medida que sus clones regresaban y se fusionaban. Y su físico también estaba cambiando constantemente. Desde su tamaño humano original, gradualmente creció a 2,5 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Finalmente, Infinite Fist había recuperado el 99% de sus atributos y poder de combate, quedando solo el último 1% de sus atributos en su clon de cuerpo principal, aún oculto dentro del espacio exclusivo de la Tierra Infinita. Un antiguo de goma de 8 metros de altura, este era el estado máximo de Infinite Fist. El gigante calvo voló instantáneamente hacia el cielo, extendiéndose frente a In Feng como una pequeña montaña, provocando vítores emocionados de innumerables jugadores debajo. Capítulo 1618. Shadow te mató usando ataques normales. A través de la percepción de sombras original y la intuición de amenaza, In Feng ya había visto todas las habilidades y atributos de Infinite Fist. ¿Evasión perfecta adaptativa? Este era el verdadero talento de Infinite Fist. Su talento racial era la capacidad de crear clones, siendo cada clon parte de su cuerpo principal. Su verdadero talento, similar en naturaleza a la evolución infinita de In Feng, era un talento personal que cada jugador poseía. El efecto de esta evasión perfecta adaptativa era que cuando se enfrentaba a un ataque,
Puño Infinito podía manipular su cuerpo de goma para deformarlo y esquivar el ataque. Una vez esquivado con éxito, no sufriría ningún daño. Sin embargo, cada vez que esquivaba un ataque, este consumía su divinidad. El consumo de divinidad variaba entre 1 y 100 puntos. Si se quedara sin divinidad, consumiría su vida útil en una proporción de 1:100 años, lo que significa que cada evasión consumiría entre 100 y 10.000 años de vida útil. Al mismo tiempo, este talento también tenía un efecto pasivo, reducía el daño de área que recibía. Todo el daño de área dirigido hacia él se reducía en un 99%, con un límite máximo de nivel *10.000 puntos. Ahora, un puño infinito de nivel 100 solo podría soportar un máximo de 1.000.000 de daños de área en una sola instancia. Además, acumulaba muchos atributos de recuperación al impacto. Incluso si recibía 1.000.000 de daño, recuperaba instantáneamente más de 800.000 de salud, y con otros métodos de recuperación, era prácticamente invencible. En otras palabras, para matar a este tipo, necesito usar ataques de frecuencia extremadamente alta y de área grande para cubrir completamente su ubicación. O tengo que hacerle agotar su divinidad y su esperanza de vida. Pero aquí vino el problema crucial. Este hombre poseía la gran autoridad de la trascendencia. El efecto de la gran autoridad de la trascendencia fue permitir que algunos de los valores de combate basados en intervalos de un jugador excedieran sus límites originales. Por ejemplo, el consumo de esta evasión perfecta adaptativa originalmente era de un mínimo de 1 punto de divinidad, pero bajo el efecto de la gran autoridad de la trascendencia, había una alta probabilidad de que consumiera 0 puntos de divinidad. Este aterrador talento de combate realmente hizo que el poder de combate frontal de Infinite Fist fuera invencible. Al menos, cuando se enfrentaba directamente a oponentes como 3000 Immortal Sounds o Aidiakian, su ventaja era simplemente demasiado grande. Los daños en la zona serán limitados. El daño que no sea de área será perfectamente evadido por su talento de goma. In Feng no pudo evitar suspirar. El poder de combate de este tipo era realmente formidable. Cuando Infinite Fist usó un clon con una milésima de sus atributos para preparar un desafío y entrenar con otros jugadores en Orderland, lo que estaba entrenando era la velocidad de la evasión perfecta. Se entrenó para deformar su cuerpo a la mayor velocidad para esquivar ataques, apuntando a diferentes tipos de ataques. Una vez que una evasión perfecta tuvo éxito, bajo el efecto de la gran autoridad de la trascendencia, casi no hubo consumo. En cuanto a los ataques de área de la gente común, no podían hacerle nada. Fue precisamente por esto que los jugadores de Orderland creyeron que Infinite Fist era una existencia invencible. ¿Cómo podría esta sombra, de quien sabe dónde ser rival para Infinite Fist? Pero lo que no sabían era, que Infeng simplemente sentía una ligera admiración por las habilidades de Infinite Fist. De hecho, todas las habilidades de este tipo eran insignificantes frente a Infeng. Aunque los talentos de nivel primordial tienen una prioridad muy alta, incluso Infeng solo podía infligir un máximo de 1.000.000 de daño de área por instancia. Pero ¿cómo podría el oponente imaginar su frecuencia de ataque? Decenas de miles de hojas de sombra por segundo, formando más de 10.000 hojas giratorias, lo que equivalía a 10.000 millones de daño por segundo. Y a medida que la cantidad de hojas giratorias se acumulaba, podía alcanzar billones de daño por segundo. Para Infeng, esta cantidad de daño fue de hecho insignificante, pero debe saberse que incluso si todos los atributos de Infinite Fist estuvieran apilados juntos, solo tenía un poco más de 200.000 millones de salud. Lo más importante, el talento derivado del poder de la muerte, sin vida, sin muerte, impidió que el oponente recuperara la salud de alguna manera después de ser atacado por Infeng. Entonces, solo podía esperar la muerte. En esta situación, usar daño de área todavía es demasiado lento. Aunque tiene prohibición de curación y una frecuencia de daño muy alta, su talento de nivel primordial proporciona una alta reducción de daño contra daño de área, por lo que no hay necesidad de un enfrentamiento directo. En el momento en que conoció toda la información del oponente, Infeng ya tenía una mejor solución. Sombra, ya voy. Puño Infinito dijo con voz profunda, sus puños estallaron al instante, extendiéndose por el aire hacia Infeng. El brazo del hombre de goma se estiró repentinamente cientos de metros. Pensó que la sombra frente a él probablemente elegiría volverse invisible cuando fuera atacada por él. Pero nunca se esperó. Suis. Infeng no se volvió invisible ni realizó movimientos superfluos. Simplemente se lanzó tras Puño Infinito y le asestó un ligero golpe en la espalda. Su huelga ordinaria no tenía adornos. La única característica era la velocidad. Demasiado rápido.
Infinite Fist y todos los jugadores que observaban en la ciudad abajo ni siquiera vieron a Infeng hacer ningún movimiento. En su línea de visión, Infeng incluso parecía permanecer en su lugar, pero en realidad, Infeng ya se había movido detrás de Infinite Fist y había blandido su espada. Infinite Fist ni siquiera tuvo tiempo de cambiar su expresión, toda su barra de salud ya estaba vaciada, y al mismo tiempo, escuchó un aviso del sistema. Shadow lo mató usando un ataque normal. Ataque normal. La incredulidad de Infinite Fist pasó por su mente, y luego entró en un estado de muerte. Su conciencia regresó a su cuerpo principal en su espacio exclusivo de gran autoridad. ¿Cómo pudo ser tan rápido? Ese golpe no duró ni 0,0001 segundos. Su velocidad de ataque ha alcanzado más de 10.000 veces por segundo. Aunque Puño Infinito era fuerte, su velocidad de reacción también tenía límites. Podía reaccionar como máximo a unos pocos cientos de ataques normales por segundo, y podía evadirlos perfectamente controlando la deformación de su cuerpo. Pero, con más de 10.000 ataques normales por segundo, no podía reaccionar en absoluto. Ni siquiera tuvo tiempo de controlar que su cuerpo se deformara. El golpe de Infeng ya había atravesado su espalda, y la aterradora magnitud del daño lo mató instantáneamente en el acto. Este daño es. La conciencia de Infinite Fist regresó a su cuerpo principal y rápidamente revisó el registro de información del sistema. Cuando vio el daño que acababa de recibir, sus pupilas se contrajeron inmediatamente. El único ataque normal de Shadow en realidad le había causado un aterrador valor de daño de nivel 62. No. Mi defensa sólida, mi reducción de daño, ninguna de ellas tuvo efecto. Este fue el efecto de la gran autoridad de destrucción. Mientras el nivel del oponente no fuera demasiado alto, los ataques de Infeng ignoraban por completo su defensa y reducción de daño. Cualquiera que fuera el ataque base, ese era el daño infligido, sin ninguna reducción. Pero la pregunta clave aún permanece, ¿por qué esta sombra podría causar un daño tan alto, de nivel 62, con un ataque normal casual? Puño Infinito se desesperó. Porque su actual ataque a máxima potencia solo podía causar un daño máximo de nivel 29. Y el daño del ataque normal casual de Shadow requeriría que atacara continuamente durante 31 quintillones de años sin comer, beber ni dormir. ¿Qué clase de monstruo es esta sombra? Capítulo 1619. Desesperación. Lord Infinity ha sido derrotado. El señor Guxian quedó muy sorprendido por el daño de Infeng, completamente incapaz de entender por qué esta sombra tenía un daño tan alto. Si estuviera en el cielo supremo, entonces ni hablar de un daño de nivel 60, podría aceptar incluso un daño de nivel 80 o 100. Pero ahora, era el escenario de Blueprint World. Esta sombra solo era de nivel 100, igual que él. Sin embargo, lo que Lord Guxian no sabía era que este daño de ataque normal de nivel 62 solo se producía cuando recibía mejoras pasivas y un efecto de lágrimas de sangre. Si Infeng también hubiera activado activamente algunos estados de mejora, el daño producido podría ser varios órdenes de magnitud mayor. Y mientras el señor Guxian estaba demasiado sorprendido para pensar en absoluto, los otros jugadores en este mundo plano solo vieron la barra de salud del señor Guxian desaparecer repentinamente, y solo después de que se desvaneció vieron a la sombra aparecer repentinamente detrás del señor Guxian. Entonces, tardíamente, se dieron cuenta que lo que inicialmente habían pensado que sería una batalla épica nunca sucedió. El señor Guxian fue asesinado instantáneamente. Por toda la ciudad de Orderland se oían ráfagas de aire frío. Al mirar a su alrededor, innumerables personas contemplaban con incredulidad la escena de batalla en el cielo, sintiendo como si hubieran visto una ilusión. Dios mío, ¿el señor Guxian murió al instante? Es imposible. ¿Por qué no se activó la evasión perfecta del cuerpo del maestro Guxian, Jiao Sugeu Ren? Existe la posibilidad de que la velocidad de sombra fuera demasiado rápida y el señor Guxian no tuvo tiempo de activarla. ¿Bromeas? La evasión perfecta del señor Guxian nunca ha decepcionado a nadie. En ese momento, cada vez más personas comenzaron a ver los videos que acababan de grabar. Estos videos se grabaron utilizando cristal de luz y sombra, y cuanto más avanzado fuera el cristal de luz y sombra, más ajustes se podían realizar en la velocidad de reproducción. Normalmente, la gente no usaría cristales de luz y sombra muy avanzados porque no necesitaban las funciones avanzadas. Pero ahora, incluso con un nivel bajo de luz y cristal de sombra, incluso si la velocidad del video se redujera 100 veces, la gente común aún no podía ver claramente los movimientos de Infeng en ese instante.
Solo un experto de nivel maestro del salón, que usó un cristal de luz y sombra de grado extremadamente alto, uno que costó 1000 años de vida para crear, pudo reducir la velocidad del video 10.000 veces. Solo entonces finalmente vieron claramente los movimientos de Yin Feng. Un ataque normal fue simplemente un vuelo rápido, casi equivalente a un teletransporte, llegando detrás del señor Guxian, y luego un ligero y aéreo corte de espada. Este único corte desató una cantidad asombrosa de daño, matando al señor Guxian sin lugar a dudas. ¿Es esta la poderosa profesión de asesino? ¿Cómo puede ser tan rápida su velocidad de ataque normal? Calculé la velocidad del ataque, es más de 11.000 veces por segundo. ¡Cielos! Con una velocidad de ataque tan rápida, si lo diera todo, se le acalambrarían las manos, ¿no? ¡Qué risa! No te imaginas seres de este nivel. Sus atributos son totalmente capaces de adaptarse a esta velocidad de ataque. Exactamente, la velocidad de ataque base de un jugador se determina por su atributo de agilidad. Sin un atributo de agilidad suficientemente alto, es imposible tener una velocidad de ataque lo suficientemente rápida. Esto era similar al atributo velocidad de movimiento. Mucha gente pensaría que si la velocidad de movimiento de un jugador fuera lo suficientemente rápida, no podría reaccionar. Pero en realidad no es así. Los jugadores con una velocidad de movimiento suficientemente alta suelen tener atributos de agilidad que les permiten controlar su velocidad máxima. Por ejemplo, Yin Feng, con más de 100.000 km por segundo, alcanza casi la mitad de la velocidad de la luz, y aún así puede controlarla fácilmente. ¡Invencible! ¿Qué hacemos? El señor Guxian ha sido derrotado. Está bien, el señor Guxian todavía está en la clasificación, aún no está completamente muerto. Vamos, señor Guxian. Dentro de Orderland, muchos jugadores se pusieron nerviosos y ansiosos. Después de todo, el señor Guxian era muy importante para ellos, pues había ayudado a demasiados jugadores. Si algo le sucediera, ¿quién protegería este mundo en el futuro? En cuanto a Sombra, estas personas eran muy desconocidas, por lo que naturalmente era imposible para ellos tener confianza. Después de todo, en cuanto apareció Sombra, asesinó a 99 expertos de nivel maestro de salón. Aunque algunos de ellos resucitaron inexplicablemente, aún se podía sentir una gran malicia en Sombra. Sin embargo, en ese momento, vieron el cuerpo de Jiao Su Ren del señor Guxian reaparecer repentinamente sobre la ciudad. Claramente, este era el verdadero cuerpo del señor Guxian. Había sido derrotado en la batalla decisiva, por lo que cumplió su promesa y realmente emergió del espacio exclusivo de Super Limit Land. Según nuestro acuerdo, no tomaré represalias. El cuerpo calvo del señor Guxian se presentó ante Yin Feng y habló con mucha seriedad. Su verdadero cuerpo estaba en óptimas condiciones, sin clones y medía 9 metros de altura. Esta fue la carrera Jiao Su Ren. En este mundo plano, Yin Feng vio a muchos Jiao Su Ren de 3, 4 o 5 metros de altura, claramente todos clones de Jiao Su Ren. Un mismo Jiao Su Ren tendría múltiples cuerpos, pero no tantos como el señor Guxian. Ahora, todos los clones del señor Guxian se habían fusionado completamente, apareciendo ante Yin Feng, sin intención de resistirse en absoluto. Porque el señor Guxian sabía muy bien que frente a tal existencia, incluso si quisiera resistirse, no tendría ninguna posibilidad. Incluso si su verdadero cuerpo permaneciera oculto en la Tierra superlimitada, si llegara a una confrontación directa, su velocidad para crear clones no sería tan rápida como la velocidad de Sombra para matar a sus clones. Esto significaba que su verdadero cuerpo muy bien podría ser enviado a la fuerza fuera de la Tierra superlímite en el intervalo entre sus creaciones de clones. Si realmente llegara a haber una pelea, sería una prueba de resistencia de ambos lados. Pero incluso si fuera una competencia de resistencia, el señor Guxian no creería en absoluto que un jugador con una velocidad y un daño tan aterradores tuviera una resistencia más débil que él. Al ver aparecer al señor Guxian, Yin Feng se sintió bastante satisfecho. Este hombre era muy justo y cumplía sus promesas, por lo que se le otorgó una autoridad menor superior del límite superior y se le consideró subordinado. Y este mundo plano podría ser designado como un mundo de nivel 1, con completa autonomía al igual que el mundo de los 3000 sonidos inmortales. El señor Guxian también tendría derecho a veto sobre las decisiones relacionadas con este mundo. ¡Puf! Yin Feng ni siquiera hizo un movimiento. La espada perforadora del mundo que lo rodeaba ya había volado, matando al señor Guxian una vez más. Dentro de la espada perforadora del mundo, Ai Diaqian,
la antigua santa de la espada que controlaba la espada perforadora del mundo, hacía tiempo que se había acostumbrado por completo a esto. El daño es aún mayor. Hay de quien sintió el daño del ataque normal que infligía, y le resultó un poco difícil comprenderlo. Antes, cuando quería aumentar su daño, incluso duplicarlo era increíblemente difícil. ¿Cómo fue que el daño de sombra aumentaba nivel tras nivel? A veces incluso aumentó en varios niveles a la vez. Capítulo 1620. Puño infinito. ¿Por qué el hermano Gie se ve tan extraño? Un sentimiento de desesperación se extendió por toda la tierra de la Orden. No sabían por qué Infinite Fist saldría a morir. Podría haberse escondido, y habría sido imposible encontrarlo. Pero algunas personas se conmovieron hasta las lágrimas, porque parecía que Infinite Fist estaba dispuesto a morir para protegerlos, para proteger este mundo. La gente rápidamente se dio cuenta de que en esta situación, Infinite Fist y Shadow ya debían haber firmado un contrato por adelantado. En cuanto al contenido del contrato, naturalmente no lo sabían. Pero ellos sabían. El momento que decidiría el destino de todo su mundo estaba sobre ellos. Cuando Infinite Fist salió proactivamente para morir, Infeng aún no había obtenido la autoridad suprema de la trascendencia, porque este tipo había resucitado debido a posibilidades de resurrección incondicionales. Pero antes de que Infeng fuera a buscarlo, la otra parte se teletransportó directamente a la ciudad abajo, voló de regreso y se entregó justo enfrente de Infeng. Esto es demasiado confiable. Cómodo. Infeng sonrió levemente. No es exagerado decir que a los ojos de Infeng, este puño infinito realmente parecía una persona honesta. Usando la identidad de Shadow 007, Infeng podría eludir fácilmente los términos del contrato firmado con este tipo. Sin embargo, a menos que fuera absolutamente necesario, Infeng no necesitaba ofender a la otra parte. La actitud de Infeng hacia sus subordinados obedientes siempre había sido buena. La otra parte ya había entregado proactivamente la autoridad suprema de la trascendencia. ¿Qué más podía pedir Infeng? Entonces, Sproutblade dio un paso adelante y, con un solo golpe, mató por completo a Infinite Fist. Inmediatamente después, Infeng usó la alta autoridad del juicio para llevar a Puño Infinito a la tierra del juicio, pero solo por un instante antes de expulsarlo. En ese breve lapso, Puño Infinito ni siquiera percibió el cambio en su espacio. Solo escuchó otro aviso del sistema que le indicaba que había sido asesinado por Sombra, y en un abrir y cerrar de ojos, se encontró aún volando frente a Sombra. Pero lo más importante fue, que se dio cuenta de que en ese abrir y cerrar de ojos, su suprema autoridad de trascendencia había desaparecido. ¿Qué está sucediendo? Me mató por completo y luego me revivió. ¿Cómo es que no sentí nada? Infinite Fist se dio cuenta de que esto era simplemente una forma indolora de quitarle una gran autoridad. Y al perder su gran autoridad, su talento de grado original también se degradó directamente a talento de grado antiguo. El efecto de su talento original, evasión adaptativa perfecta, era muy inferior. Afortunadamente, todavía poseía la suprema autoridad menor superior, por lo que, en general, su poder de combate no cayó demasiado severamente. Al menos en el mundo Blueprint, quienes originalmente no eran rivales para él seguían sin serlo, a menos que se encontrara con otros herederos de la gran autoridad. En ese caso, Puño Infinito, al haber perdido su gran autoridad, se encontraría en una posición relativamente desventajosa. En cuanto a Infeng, ahora había obtenido la suprema autoridad de la trascendencia. Lo miró brevemente 2 veces, luego cerró la interfaz de atributos, planeando conquistar este mundo trascendente primero. Solo ahora, a través de la interfaz de Civilization Conquest, Infeng emitió formalmente una notificación de conquista a este mundo, lo que finalmente permitió que los jugadores de este mundo supieran que en este juego abandonado por Dios, su mundo no era el único. Al mismo tiempo, había en realidad millones de otros mundos Blueprint. Y ahora, Sombra, era un aterrador heredero de gran autoridad de otro mundo plano. La civilización de la Estrella Azul, de donde proviene Sombra, quiere conquistar nuestro mundo. Una vez que nuestro mundo sea conquistado, ¿nos convertiremos en un mundo subordinado de la civilización de la Estrella Azul? En este mundo, innumerables jugadores quedaron sorprendidos. Al igual que muchos otros mundos que no se habían encontrado con algo así, al escuchar de repente sobre la conquista mundial, los jugadores de estos mundos sintieron como si su visión del mundo se hubiera hecho añicos, cayendo por completo en shock y miedo. Después de todo, los jugadores de estos mundos entraron como el grupo conquistado. Algunos mundos, al ser conquistados, primero tuvieron que ser sometidos.
Pero afortunadamente este mundo ya no necesitaba eso. El prestigio de Infinite Fist estaba allí, y después de darse cuenta de la situación, Infinite Fist inmediatamente comenzó a anunciar esta situación a todo el mundo Blueprint. De ahora en adelante, el mundo trascendente sería un mundo subordinado de la civilización de la Estrella Azul, pero tendrían autonomía, y la civilización de la Estrella Azul no interferiría con su gestión y desarrollo. En otras palabras, para los jugadores de este mundo, su vida diaria no cambiaría en absoluto. A excepción de poder intentar aplicar para ir a la civilización de la Estrella Azul, y a través de la civilización de la Estrella Azul, viajar a otros mundos importantes para matar monstruos y subir de nivel, etc. Cuando la gente de este mundo se enteró de que la civilización de la Estrella Azul ya tenía casi 30 mundos subordinados bajo su mando, todos quedaron atónitos. ¿La civilización de la Estrella Azul había conquistado más de 30 mundos planos como el suyo? Esto fue demasiado aterrador. Sin embargo, pensaron en cómo Infinite Fist, el más fuerte de su mundo, que podía derrotar a cualquiera con incluso una milésima parte de su poder de combate, fue asesinado instantáneamente por Shadow, incluso cuando luchaba con todas sus fuerzas. Esto también significaba que la brecha entre su mundo y la civilización de la Estrella Azul era simplemente demasiado grande. Ni siquiera podían comprender cómo Puño Infinito podía ser tan fuerte. Era aún más imposible para ellos entender por qué Sombra era tan fuerte. Para ellos, Shadow parecía estar haciendo trampa, teniendo privilegios de administrador, era demasiado escandaloso. Con la activación formal de la misión de conquista, Infeng regresó directamente a Estrella Azul, y luego hizo que la gente de Estrella Azul se hiciera cargo de la misión de conquista. Dado que Infeng podía venir a este mundo en cualquier momento, Infinite Fist naturalmente mostró suficiente respeto a todos los jugadores de Blue Star y no sería irrespetuoso. Pero lo que desconcertó un poco a Infinite Fist fue, ¿qué pasaba con este hermano Hie, que venía de Blue Star, Daxia, Wangang? ¿Siempre sintió que hermano Hie lo miraba de manera extraña? Incluso Infeng no pudo evitar esbozar una sonrisa ante esto. Era un Jiao Sugeu Ren, antiguos de goma. Hermano Hie, ¿vas a hacer eso? Olvídalo. Infeng negó con la cabeza, demasiado perezoso para molestarse con estos tipos. Después de regresar a Estrella Azul, examinó cuidadosamente la recién adquirida Autoridad Suprema de la Trascendencia. Autoridad Suprema de la Trascendencia, los límites están hechos para ser superados, nada en ti tiene límites. Límite triple, efecto pasivo. Los límites inferior y superior de todos tus valores basados en rango se incrementan simultáneamente en un 200%. Superlímite, consume divinidad, efecto activo. El límite inferior de todos tus valores basados en rango será igual al límite superior original, y este aumentará proporcionalmente. Cuanto más atributos de valor basados en rango tengas, mayor límite de divinidad obtendrás. El triple límite fue el efecto pasivo de esta autoridad. Por ejemplo, si una habilidad originalmente infligía un daño aleatorio de 1 a 100, luego de obtener la Autoridad Suprema de la Trascendencia, este rango se convertiría en 3 a 300. Super Limit fue un efecto activo. Nuevamente, por ejemplo, si una habilidad originalmente infligía un daño aleatorio de 1 a 100, luego de activar Super Límite, el rango de daño de la habilidad sería de 100 a 10.000, y con el efecto pasivo, sería de 300 a 30.000 de daño. Aumentó directamente el daño de la habilidad original en 300 veces. Ahora solo queda la gran autoridad del caos. Infeng asintió con satisfacción. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.